De todo, muy buenos días a cada uno de ustedes, los presentes el día de hoy, que nos acompañan en este evento Sábados de Agricultura, que sábados a sábado desarrollamos. Bueno, el día de hoy para mí es un honor de compartir nuevamente en este evento sobre un tema importante. Esperamos que sea agrado de ustedes y también las preguntas que puede haber al respecto. Para nosotros es el día de hoy que vamos a tocar, es un tema muy importante. El día de hoy vamos a tocar, entramos al módulo quinto, tecnología aplicada a la agricultura. El curso de hoy día, la charla de hoy día es innovación en bases técnicas para la producción sostenida de alevines de peces marinos para proyectos experimentales y pilotos productivos. Bueno, es el primer curso, acá hay un error del día de hoy. Bueno, como ya nos conocen los amigos que nos siguen frecuentemente y algunos que todavía no las conocen, nosotros nos encontramos ubicados en la región de Tacna, en la provincia de Tacna, específicamente en la localidad de Morrosama, Puerto Grau. Estamos cerca al desembarcadero artesanal eh, 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 de Morrosama, la carretera costanera a kilómetro 75 en Tacna Hilo. Bueno, Eh, como saben, el Centro de Acuicultura es un centro de cultivo de peces marinos referencial en contexto nacional, porque hemos emprendido desde varios años atrás el cultivo experimental de especies de peces marinos de importancia comercial, como lenguado, corvina, chita, ¿no? Eh, Bueno, el temario que vamos a tocar el día de hoy es la siguiente. La parte introductoria, eh, como segundo punto, la innovación en la acuicultura de peces marinos. Tercer punto, proceso de desarrollo tecnológico de peces marinos desarrollado en el Centro de Acuicultura de Morosama. Como cuarto punto, bases técnicas de producción de alevines de peces marinos, referidos también al Centro de Acuicultura de Morosama. Finalmente, como quinto punto, el desarrollo y producción sostenida de peces marinos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de producción sostenida? Eh, Tenemos que ver varios aspectos en este tema. Lo que vamos a tratar el tema de tecnología actualizada, control de reproducción, biotecnología, nutrición larval y mejoramiento genético. Bueno, como punto de partida de introducción, que siempre yo muestro esta lámina, que para nosotros es muy importante, porque son publicaciones que hace FAO cada 2 años, ¿cierto? Entonces, en la última publicación de la FAO, al 2022, ¿no? Nos muestra en la gráfica, como siempre, cómo está la situación de la pesca y la acuicultura en el contexto mundial. Como ya conocemos, la mayoría, sabemos que la pesquería prácticamente está estancada desde la década 80, estamos hablando cuántos años, ¿no? ¿Verdad? Y no hay una producción que ha podido mejorar algunas veces con una pequeña subida y bueno, y esto se ha mantenido también con digamos, con las políticas de manejo de recursos hidrobiológicos que la mayoría de los países han emprendido, dado que la pesquería puede colapsar, ¿cierto? Entonces, y sabemos que también la población sigue creciendo y hay demandas, más aún si hablamos de productos hidrológicos considerados como productos de alta calidad nutricional para el consumo humano. Entonces, la demanda de estos productos que ha suplido ha sido abastecido por el tema de la acuicultura. Por lo tanto, la acuicultura ha mostrado un crecimiento sostenido, ¿no? Permanente, ¿no? Entonces, nos da la muestra, una visión,
cuál va a ser la situación actual en los próximos años, en la próxima década. Entonces, si nosotros tenemos clara esa información, una mirada hacia el futuro, tenemos que emprender trabajos, políticas de desarrollo en tema de la acuicultura. Y aquí otra gráfica también nos muestra, también en la última publicación de la FAO, igualmente nos muestra cómo están los recursos pesqueros, ¿cierto?, en el contexto mundial. Hay recursos pesqueros sobreexplotados que definitivamente no va a ser sostenible. Entonces, hay varias especies que se encuentran a nivel, digamos, inclusive de extinción, que se han extinguido. Y también hay una parte de explotados que se ha mantenido, digamos, como sostenibilidad, gracias al manejo, digamos, de políticas de conservación, ¿no? De una explotación adecuada, ¿no? De acuerdo a la disponibilidad. Y también nos muestra los recursos subexplotados, que ha sido cada vez más ha ido disminuyendo, ¿no? ¿Cierto? Pero es poco ya. Entonces, la situación es clara con lo que nos espera, ¿no? ¿Cierto? Y he referido el tema de los peces marinos, ¿no? Y producción de producción acuicultura, ¿no? Y en la última, digamos, publicación, esta es la publicación 2018, también muestra cómo está en cada continente, ¿no? ¿Cierto? La producción de peces marinos, en este caso. Si hablamos nosotros más cercano, los continentes donde mayor producción es en Asia, evidentemente, ¿no? Europa y en Américas, principalmente está representado por el salmón, ¿no? Que Chile produce, es el primer productor, digamos, acá en Latinoamérica, el tema de los salmones, ¿no? Básicamente. Entonces, el tema de los peces marinos sí está bastante, digamos, avanzado produciendo, pero yo diría, digamos, en temas, si nos referimos a América Latina, básicamente los salmónidos, el salmón, ¿cierto? Entonces, y hay que trabajar con otras especies, peces marinos que están a nivel experimental y piloto, ¿no? Que hoy día el tema vamos a tocar. Aquí también tomo como referencia que la acuicultura requiere mayor tecnificación, definitivamente, ¿no? Para obtener mejor rentabilidad, mayor productividad, ¿cierto? Y eso estamos claros. Y en relación a la acuicultura de peces marinos, es una actividad de alto potencial económico, pero también requiere de alta inversión, que lo voy a mostrar más adelante, porque, y además, la tecnología de cultivo de peces marinos también requiere mayor investigación, mayor implementación de la tecnología para que pueda ser rentable, ¿no? Y el desarrollo de cultivo de peces marinos costera, ¿no? Según la FAO, en la última década ha avanzado significativamente, disculpa, con una producción mundial, ¿no? Casi como 7 millones de toneladas métricas, ¿cierto? Entonces, que yo lo mostré en el gráfico anterior. En contexto de América, la producción está representada principalmente por los salmónidos, ¿no? El avance de la producción de peces marinos es debido al avance de la tecnología de producción con los países con altos índices de investigación en tema de la acuicultura, ¿no? Porque si no hay investigación en el tema, definitivamente es poco probable que pueda avanzar con mayor, como se quiere, ¿no? La situación de recursos pesqueros, que también mostré en el gráfico anterior, acá hay algunos datos de los niveles de sostenibilidad biológicamente continua, se ha reducido. Imaginemos, acá hay un dato, desde 1974, que era 90%, y ahora está llegando a 64.6% en el 2019.
una reducción considerable científicamente. Se ha hablado mucho, ustedes también conocen el tema de la transformación azul, ¿cierto? El actual diseño de acción para cumplir uno de los objetivos mundiales debe acelerar las medidas para abordar la seguridad alimentaria. Estamos hablando de seguridad alimentaria, por eso tenemos que hablar tema de la sostenibilidad. Además, conservando al mismo tiempo los recursos naturales, ¿cierto? Entonces, necesitamos acelerar el tema política de desarrollo que aborde el tema de la acuicultura para cumplir con los objetivos, tema de la transformación social, azul, perdón. Para el año, para el año, al año más o menos 2030, perdón, 2030, se prevé que la producción de alimentos acuáticos aumente en 15% más, pero principalmente debido a la intensificación y expansión de la producción acuícola sostenible. Si tema la acuicultura, entonces tiene una producción, crecimiento continuo, ¿no? Por lo cual se tiene que prever para contribuir a este tema de producción de productos hidrológicos, ¿no es cierto? El desarrollo de tecnología de cultivo de peces marinos es de largo plazo. Eso es lo que a veces limita también en temas de peces marinos un avance de mayor celeridad. El tema de la innovación actualmente está relacionado a cadenas de valor, ¿no? ¿Cierto? En tema de la pesca y a la acuicultura. La acuicultura debe tener mayor valor agregado para tener mayores ganancias, mayor productividad. En tema de la expansión de la acuicultura y la ordenación eficaz de la pesca dependen de la innovación, como sabemos, en las cadenas de valor de la pesca y la acuicultura, para lo cual se requiere asociaciones entre los sectores público-privado para apoyar nuevas tecnologías. Sí, definitivamente necesitamos alianzas estratégicas en el sector, en tema de la acuicultura, para avanzar en tema del desarrollo de tecnología de peces marinos, en este caso, porque la única manera se va a poder avanzar, porque esfuerzos aislados no da, ¿no? El tema de la adaptación de la pesca y la acuicultura es otro tema al tema del cambio climático que nosotros actualmente estamos viviendo. Vemos que la situación que va cambiando año a año, cada año, la situación es más complicada. Si hablamos de recursos pesqueros, más aún, es directamente afectada en la producción de recursos pesqueros, ¿no? Y el tema de la acuicultura sí tiene que orientar a esto, que pueda manejarse. Lo bueno que la acuicultura se puede adaptar porque hay técnicas que permiten que se pueda manejar, que también lo voy a mencionar más adelante. Pero este tema del cambio climático lamentablemente va a causar cambios irreversibles que va a afectar directamente a la producción de recursos pesqueros, para lo cual nosotros debemos estar preparados en el sector, ¿cierto? Bueno, un poco para entrando el tema a nuestra pesquería, que es importante mencionar porque tenemos que conocer cómo está nuestra pesquería en el Perú. Sabemos que nosotros que éramos primer productor de harina de pescado, por las condiciones que Dios nos ha dado, yo diría, por las condiciones ideales, ¿no? Para la diversidad de producción de pesqueros, por las corrientes marinas que nosotros conocemos que permite la biomasa pesquera que se pueda, sea diverso. Pero eso, lamentablemente, no puede ser permanente. Y más aún si hablamos con los cambios climáticos, y afecta directamente. Y nuestra estadística nos muestra claramente cómo está la situación en nuestra pesquería. Y pueden ver ahí consumo humano directo, consumo humano indirecto. Si hablamos nosotros de consumo humano directo, vemos ahí en la gráfica, es prácticamente es una gráfica horizontal. O sea, quiere decir que
El incremento de la producción para consumo humano directo en la última década casi se ha permanecido casi igual, o sea, no había incremento. ¿Y por qué no hay incremento? Porque obviamente la pesquería es cada vez más escaso. Además que también eh, el recurso, recursos pesqueros, por la escasez que existe, es cada vez más caro, entonces ya no es accesible, y eso es preocupante, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos nosotros hablar de incremento de consumo per cápita si la producción pesquera, ¿no? ¿Cierto? No incrementa, no hay oferta, ¿cierto? Si habría oferta, podríamos incrementar el consumo, ¿cierto? Pero no, si no hay oferta, no se puede. Entonces, en realidad, nuestra pesquería corresponde mayormente al consumo humano indirecto, ¿cierto? De manchueta, que representa más del 75% desde la última estadística produce al 2021. Y si hablamos de nuestra acuicultura, ¿cómo estamos la acuicultura? Nuestra acuicultura está representada básicamente, si hablamos del nivel de producción, por 3 especies, como sabemos. Concha de abanico, langostino y truchas. Y ahí entra con fuerza los peces amazónicos, ¿cierto? Entonces necesitamos diversificar nuestra acuicultura, dar mayor impulso, mayor énfasis en el tema de la acuicultura para mejorar la situación. ¿Y cuánto representa nuestra acuicultura? ¿No? En la última, un promedio de producción en la última década, alrededor de 120.000 toneladas al año. Es casi nada. Y representa solo el 2.3% de la producción de la pesquería nacional. Entonces, resto es 97.7% es tema de la pesca, relacionada específicamente a la anchoveta. Entonces, necesitamos esfuerzos y cambios urgentes al respecto, ¿cierto? Bueno, innovación en la acuicultura de nuevas especies. Bueno, aquí voy a referirme nuestro trabajo que hicimos, que está considerado como una innovación, y más gracias a, digamos, algunos apoyos. Hemos tenido premiación como innovación en el sector, dado que hemos emprendido con mucho esfuerzo el tema del cultivo de peces marinos. Entonces, ¿por qué podríamos decir que es innovación en nuestro trabajo? Uno, que hemos iniciado trabajo desde años atrás, muchos años atrás, iniciando con una especie, con especies de alto potencial económico, en primer lugar. Segundo lugar, especies con potencial en la acuicultura, ¿no? Y que podrían ser como una alternativa para la diversificación de la acuicultura nacional, ¿cierto? Hemos trabajado el tema de adaptación de sistemas, ¿no? El proceso experimental que hemos desarrollado, ¿no? Y la tecnología que se ha aplicado para lo cual. El tema de la nueva especie es importante tener claro por qué una especie se elige como una alternativa para la acuicultura. Principalmente es el mercado, ¿no? Dado que la acuicultura es una actividad económica, tiene que ser una actividad económica. Entonces, aquí el predominante, el determinante es el mercado. Si el mercado está dispuesto a pagar por los costos que implica el tema de la producción de peces en acuicultura, bienvenido. Si el caso fuera contrario, no va a ser posible la actividad para desarrollarla como una actividad económica. Entonces, ya hay que ver el tema de hábitos alimenticios y otros factores que, por ejemplo, si nosotros vemos el tema de los peces marinos, tenemos varias especies marinos, ¿no? ¿Cierto? Con potencial en la acuicultura.
Entonces, aquí nosotros lo que hemos ha predominado es el tema de la especie, el costo del producto en el mercado principalmente. Si nosotros analizamos el mercado, nuestro mercado local, ¿no? ¿Cierto? El lenguado es un producto, digamos, el más caro en el producto. Sigue, ahí va el tema de la corvina, la chita también, son altamente demandados en el mercado, ¿no? Hay una déficit de producción de la pesca, porque la pesca lamentablemente no ofrece. También existe el oportuno, que es un potencial, la cabrilla, la cojinova, ¿no? Pero en relación a nuestro trabajo, teníamos que ver también el tema de acceso, digamos, de facilidad de captura y otros factores que nosotros nos permite poder avanzar. Entonces, son varios factores que ha influido para que podamos nosotros actualmente estamos trabajando lenguado, corvina, chita. Son tres especies principales, digamos, de alta demanda en el mercado y también las tres especies de gran potencial en el mercado nacional. Sabemos que nosotros, el Perú es un mercado fuerte en consumo de pescados, ¿no? A nosotros nos miran como un mercado importante en otros países para la venta de productos pesqueros. Entonces, tenemos esta potencialidad que tenemos que aprovecharlo, ¿no? Esta oportunidades de inversión que tenemos que aprovecharlo. En tema de innovación, nosotros en el Centro de Acuicultura eh, hemos empezado con, con lenguado, para lo cual inicialmente toda la infraestructura estuvo relacionado para cultivo de lenguado. Estamos hablando del tema de los tanques, la capacidad instalada, el diseño de los tanques, ¿no? Por ejemplo, el tanque que muestra tanque tipo australiano, ¿no? Son tanques específicos para el tema cultivo de peces planos. Son tanques prácticos, de poca altura. Y los lenguados, como sabemos, pues son lenguados el bentónico, o sea que es de fondo, ¿cierto? Entonces, estos tanques son ideales para cultivo de lenguado. Igualmente acá un tanque para los juveniles, por los alevines que tenemos, también son tanques de menor altura, por la tirante de agua. Estamos hablando ahí más o menos, el tanque tiene 60 centímetros de altura, entonces el tirante de agua 40, ¿no? ¿Sí? En tema cultivo larvario, son tanques modulares, pequeños para manejo, que inicialmente hemos empezado con lenguado, prácticos para el tema trabajos experimentales, porque teníamos que hacer trabajos experimentales, pero de todas maneras estos tanques nos dan una capacidad interesante por cada metro cúbico, cuántas larvas se podría producir, ¿cierto? Y las condiciones que nos permita que podamos escalar los datos obtenidos en cada etapa. Entonces, el tema de la infraestructura, inicialmente implementado para lenguado, ¿cierto? Entonces, con las siguientes especies, corvina, chita, tuvimos que adecuar estos tanques, que no es adecuado, pero hemos adaptado y hemos tenido resultados interesantes. Lo que nos da es que esto importante de que eh, eh, cuando, cuando nosotros programamos estas crías, hemos visto qué manera, cómo podríamos hacerlo y probarlo y tener resultados. Además, los tanques
que más adelante os voy a mostrar, los tanques de reproductores para corvina que hemos implementado no son tanques grandes, son tanques pequeños, y como para el lenguado que hemos manejado. Entonces, una serie, digamos, de acciones, además del equipamiento, ¿no? Y todo este tema, digamos, nos ha permitido tener resultados interesantes. El tema de los trabajos experimentales, tenemos tanques experimentales para desarrollar proyectos experimentales con diseño experimental, con tratamiento, con repeticiones, para tener resultados con rigor científico que nos permita avanzar, ¿cierto? Y entonces nuestro centro, si bien cierto, es el centro que hemos implementado, digamos, condiciones mínimas, nos ha permitido tener avances importantes que les voy a mencionar también. Entonces, el tercer punto, como proceso de desarrollo tecnológico en cultivo de peces marinos. En realidad, el tema del cultivo de peces marinos debe ser como un programa de desarrollo de la tecnología de estas especies de importancia comercial. ¿Por qué? Porque requiere un periodo mayor, una proyección mediano y largo plazo, y lo voy a explicar por qué en el siguiente lámina. Entonces, aún nosotros no tenemos un programa de desarrollo de la tecnología de peces marinos en el país. Necesitamos, es urgente, tomar este tema de un programa de desarrollo de tecnología de los peces marinos, porque el esfuerzo que requiere, los recursos que requiere, no es de corto plazo. O sea, con un proyecto de investigación no solucionamos, es parte. Por lo tanto, tendremos a implementarnos un programa a largo plazo, a través de proyectos de investigación que sean enfocados para tal proceso. Ahora, las etapas de desarrollo tecnológico, que son, lo voy a mostrar en el siguiente punto, más detalle, también los puntos críticos, resultados y la transferencia que hemos emprendido en este proceso de desarrollo de tecnología en el Centro de Cultura Morozán. Bueno, de aquí algunas pautas, el proceso de desarrollo experimental de cultivo de peces marinos. Hay que tener en cuenta que nosotros estamos trabajando con especies nativas. Tenemos que empezar con un proceso de domesticación de la especie, ¿cierto? Entonces, es un trabajo continuo, requiere un trabajo continuo, permanente, para que esta tecnología se pueda desarrollar. En este esquema muestra las etapas que nosotros hemos desarrollado. Inicialmente, colecta y adaptación de ejemplares silvestres, o sea, del medio natural. Hay que adaptar, hacer la captura, transporte, acondicionamiento, cuarentena de la especie en medio cautiverio, ¿cierto? Eso tiene un periodo, ¿no? Y eso acá influye también varios aspectos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo en esta etapa? El objetivo es evaluar inicialmente la adaptación de una especie silvestre en medio cautiverio. Posteriormente, formar reproductores, ¿cierto? Que van a ser al punto de partida para avanzar las siguientes etapas. Entonces, los trabajos que nosotros hemos desarrollado es colectar ejemplares juveniles para formar, para evaluar el crecimiento y seleccionar reproductores, aquellos ejemplares que tienen las condiciones ideales para que puedan ser reproductores, ¿cierto? Hemos colectado también ejemplares grandes. Por ejemplo, en el caso de lenguado, para que puedan ser reproductores. Pero no hemos tenido resultados importantes, resultados positivos. Al contrario, nunca llegó a madurar
un ejemplar reproductor capturado, ¿no? En cambio, los ejemplares juveniles que han que han crecido en las instalaciones después formar parte de plantel reproductores que sí hemos tenido resultados importantes, ¿no? Entonces, no es que yo pueda colectar los ejemplares reproductores y esto me va a servir como plantel reproductores. No, no necesariamente. Nuestro objetivo también fue con la corvina, era el tema de colectar reproductores de media natural en la época de reproducción. No hemos podido lograr. ¿Eh? No hemos podido lograr. Solo hemos colectado ejemplares juveniles, ¿ya? Y para formar reproductores igualmente, ¿cierto? Ahora, podría ser interesante que yo pueda colectar un reproductor de media natural, ¿correcto? En la época de reproducción y aplico la técnica de inducción hormonal, ¿puede desovar? Depende, varios factores. Si el reproductor está en estado graviez, probablemente que yo pueda tener resultados positivos de desove. Probablemente, digo. Pero si el ejemplar todavía no está en el estadio final, lo más probable es que puedo no tener resultados. O sea, ¿qué quiero decir? Que para que pueda ser viable un reproductor para desoves, tiene etapas de desarrollo de los gametos. Cuando puedan desovar es cuando ya llega a la etapa o la fase final, recién puede desovar. En caso contrario, no queda, no desova, simplemente. Entonces, al respecto, hay experiencias, hay estudios al respecto que han tenido fracasos, también éxitos, ¿no? Depende de varios factores. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo recomendable es que para formar reproductores de silvestres, para fines de acuicultura, para formar reproductores, tener es que puedas colectar juveniles, que estas se van a adaptar a otro sistema y que podría tener potenciales como reproductores, ¿no? Eso entonces, esta etapa no es inmediato, es un periodo, ¿no? Estamos hablando 2 a 3 años. Nosotros en Corvina, por ejemplo, hemos tenido como casi 4 años desde la primera colecta. La siguiente etapa es ya una vez que tengas la selección de los reproductores y ya tienes formados los reproductores. Entonces, tiene que entrar el tema del acondicionamiento. Y es otra etapa, otro manejo. Necesitas manejar variables, ¿no? Y si es en condiciones naturales, principalmente aquí tiene que tema de alimentación. Es muy importante que finalmente pueda responder por ya que lo desoves. Lo ideal es aquí que puedas tener respuestas de desoves espontáneo, o sea, desove natural. Eso quiere decir que los peces se han adaptado a las condiciones distintas de su medio natural, por lo tanto, pueden llegar a desovar. Entonces es un resultado exitoso, que esas condiciones puede desovar. Estamos hablando de una especie nativa, ¿cierto? Entonces, esta etapa también necesita, no es que con el primer desove yo pueda tener ya resultado, ya avancé. No. Acá también se tiene que estudiar los parámetros, se tiene que evaluar los parámetros relacionados en la etapa de reproducción, alimentación, temperatura, fotoperiodo, calidad del agua, ¿no? Caudal, todo ello se tiene que evaluar. Entonces, eso también necesita un periodo, ¿cierto?
Y además, tenemos que, si nosotros vamos a manejar el tema de parámetros productivos, tenemos que establecer el índice reproductivo de la especie, ¿no? Cuántos, finalmente es proyectar cuántos reproductores yo necesito para producir tantos ovas y tantas larvas finalmente alevines, ¿cierto? Entonces, tiene que haber parámetros productivos, ¿no? Es un proceso. La siguiente etapa es eh, el tema cultivo larvario. Después de eso viene incubación. Incubación es un periodo corto. Viene la etapa cultivo larvario, ¿no? Que también es una etapa bien compleja, también crítica. Finalmente puedas tener este periodo. Igualmente necesita igual a los parámetros de cultivo y parámetros productivos finalmente para que esta tecnología pueda ser viable. Y la etapa de ya cultivo de juveniles sin engorde es otra etapa que requiere estudios específicos, trabajos experimentales para establecer los parámetros físico-químicos, parámetros biológicos, parámetros productivos, vamos a decir. Entonces, es un proceso de largo aliento, ¿no? Para lenguado nosotros hemos requerido más aproximadamente como 12 años para establecer todos los parámetros en esta etapa. Para la corvina estamos en proceso, pero ha sido más rápido por la experiencia, por la expertise de personal para avanzar en el tema. Entonces, nosotros actualmente tenemos avanzado el tema del lenguado, y paquete tecnológico, corvina está en proceso, y la chita que tenemos avances importantes al respecto. En proceso, desarrollo, un momento, por favor. El proceso de desarrollo tecnológico de cultivo de peces marinos. Hay puntos críticos que tenemos que todavía mejorar, superar, dado para que la actividad sea una actividad técnicamente viable y económicamente rentable. Entonces, en peces marinos, una etapa crítica que se presenta es en la etapa de cultivo larvario. Aquí en el esquema, gráficos para explicarle más o menos para que pueda ser entendible de qué estamos hablando. Si nosotros hacemos una pequeña comparación con los salmónidos en trucha y peces marinos, especialmente lenguado o corvina, el tema del proceso de desarrollo de huevo y hasta alevines es distinta, ¿cierto? En trucha, como sabemos, salmónidos, que más avanzada la tecnología que conocemos nosotros, no es tan complejo, ¿cierto? Es realmente sencillo, ¿cierto? Porque después de la eclosión hay un periodo corto, digamos, de absorción del saco betelino, y los alevines pueden alimentarse en un alimento balanceado, ¿cierto? Entonces, es un periodo corto y puedes manejarlo porque tienes alimento balanceado, micropellets, ¿no? En cambio, en los peces marinos, tiene las etapas de desarrollo, pero hay una etapa que es una etapa larvaria que nosotros decimos. Después de la eclosión, las larvas, después de la reabsorción del saco betelino, no puede consumir directamente un alimento balanceado, sino que necesita un alimento especial, alimento vivo, en este caso un zooplancton, sean rotíferos, posiblemente artemias, ¿no? Además, este periodo de cultivo larvario no es corto, es aproximadamente como un mes, ¿no? Entonces, el tema para alimentar a las larvas, nosotros necesitamos una producción sostenida de alimento vivo que nos pueda mantener esta etapa en un periodo de un mes. Una producción de alimento vivo, microalgas, zooplancton, ¿no? Y que más adelante, entonces.
Entonces, esta tecnología requiere inversión y además requiere la experiencia del personal, por lo tanto se ha convertido como una etapa crítica para el desarrollo del cultivo de peces marinos. Otro punto crítico en la etapa en el desarrollo de la tecnología de peces marinos es en la producción de alimento vivo. A nivel experimental, nosotros no hemos tenido mayores inconvenientes, ¿no? Pero nosotros, si hablamos a niveles de producción masiva, estamos hablando de 50.000, 100.000 alevines por batch, esa etapa se viene crítica. ¿Por qué? Porque requiere una producción sostenida de alimento vivo de grandes cantidades masivos. Principalmente el zooplancton, que es un punto crítico. Las microalgas podríamos producir, pero el tema del zooplancton, producir alimento vivo, ¿no? Que necesito diariamente 50 millones o más de 50 millones diarios, se complica. Tenemos que producir rotíferos a 300 a 500 rotíferos por ml, imagínense, 300 a 500 rotíferos por ml, para que puedas abastecer el alimento. Entonces necesita una producción permanente en ese periodo, y es un punto crítico porque la producción puede caer en horas de rotíferos por algún factor que no es adecuado. Y al día siguiente ya no tienes alimento. Y el cultivo larvario se cayó porque no hay alimento. Así de simple. Ahora, ¿por qué también está considerado como punto crítico en la etapa larvaria? Justamente es por el tema de una alimentación, como mostré anteriormente, que es una alimentación compleja, ¿cierto? Las larvas de peces marinos en general, ¿no? Hay que generar una cadena trófica de producción de alimento vivo. Primero, la productividad primaria, ¿cierto? Las microalgas, que va a servir para alimentación, para alimentar a los rotíferos, ¿cierto? Y también va a servir para mis larvas de peces, para el sistema agua verde. O sea, hay que adicionar las microalgas a los tanques de larvas. No es que las larvas necesariamente coman, o sea, o filtren las microalgas, sino que permite mantener la calidad del agua, ¿no? Y eso nos permite manejar mejor las condiciones adecuadas. Entonces, y ahora, las microalgas también tienen que ser microalgas que aporte nutricionalmente, no para las larvas. No es que las microalgas que son consumidas, como dije en términos de la larva, sino a través del rotíferos. En realidad, los rotíferos es como una biocapsulación para nutrir a las larvas, que las larvas que van a consumir los rotíferos y a través de ella puedan nutrirse, ¿cierto? Entonces, ese es el manejo. Entonces, la calidad de las larvas debe ser adecuada, ¿no? Después ahí, la siguiente etapa de la alimentación es, una vez que el primer alimento es rotíferos, después se tiene que suministrar un alimento de mayor tamaño, en este caso son los náuplios de artemia, inclusive metanáuplios. O sea, la artemia, con la artemia nosotros tenemos el mercado, ¿cierto? Se eclosión de las artemias y, y podrías incubación y puedes tener alimento, ¿no? Y eso varía de acuerdo al periodo de incubación, o sea, 12 horas, 16 horas, 24 horas, y varía. Entonces también tenemos que manejar eso. Entonces toda esta etapa requiere el manejo de la calidad del alimento, uno. Expertise del personal que maneja esta etapa, ¿cierto? Necesitamos equipamiento adecuado para el manejo. Necesitamos una producción sostenida y producción masiva de alimento vivo para tener una producción masiva de los alevines de peces marinos. Creemos que tenemos que tener una producción de 100.000 alevines por batch para hacer una producción interesante para el tema de los proyectos pilotos de producción y otros proyectos en peces marinos, ¿no? A ese nivel. Nosotros todavía no llegamos, estamos
Queremos llegar a eso, ampliando las instalaciones, llegar a este sistema, ¿no? Para lo cual necesitamos, ¿no? Trabajar en ello. El tema, aquí, el tema de alimentación, ampliando un poco, es, dado que es el tema de alimentación de larvas, es una secuencia de alimentación, ¿cierto? Acá en el gráfico puedes ver, vamos a ver, tienes que tener microalgas, tienes que, tenemos que tener los rotíferos, posteriormente náuplios de artemia, metanáuplios, y finalmente la dieta inerte, ¿cierto? Entonces, eso varía de acuerdo a la especie. Es un gráfico general. Varía de acuerdo a la especie. Entonces, se tiene que establecer el protocolo de alimentación, ¿no? Para cada especie. Entonces, teniendo esta práctica, digamos, adecuación de este protocolo, podrías tener mejores resultados, asegurar una producción sostenida. Nosotros, como parte de desarrollo tecnológico, los resultados obtenidos ya tenemos avanzado en documentos, ¿no? Tenemos el lenguado, hay un paquete tecnológico avanzado que requiere optimizarlo en adelante, ¿cierto? Que las 3 especies tenemos algunos temas, algunos resultados interesantes sobre los parámetros. En tema de lenguado, por ejemplo, la densidad de cultivo larvario, ¿no? Está en el protocolo 25 larvas por litro, para que pueda considerarse, digamos, interesante para el tema productivo. Se puede mejorar más aún, pero nosotros consideramos que 25 larvas por litro es manejable, ¿no? Para tener una sobrevivencia de larvas en la etapa de 20-25%. Y la siguiente, la etapa de la sobrevivencia, en la alevines, hay mayor sobrevivencia, puedes tener mayores de 90% por batch. Nuestra capacidad instalada con la estanquería que teníamos, más o menos, manejamos como 20.000 por batch. En tema de la corvina, la densidad de cultivo larvario hemos incrementado a 40 larvas por litro. Más todavía puede ser más productivo que el tema del lenguado. O sea, puedes producir más larvas por litro, ¿no? Y con esta densidad hemos tenido sobrevivencias en la etapa larvaria de 20-30% de sobrevivencia. Es un resultado interesante, importante para tener como base para la producción de peces marinos, en este caso la corvina. La tasa de sobrevivencia también mayores al 90% en alevines, en la etapa de alevines, mayor. En esa etapa no hay mayores problemas, salvo que pueda haber un problema de enfermedades que se pueda presentar por un tema de patógenos oportunistas que se presentan en la etapa. Una producción que podríamos, hemos manejado más o menos por tener unos 20.000 alevines por batch que somos. Hay un tema interesante que según algunos reportes de investigación con la especie, en Silus gilberti, una publicación que se dio en Chile en tema de tesis, sometidos a diferentes tratamientos, ¿no? Hasta 20 días de edad después de la eclosión, se obtuvo una sobrevivencia de 3.74 a 10.79. O sea, esa es la sobrevivencia. Y nosotros hemos obtenido mayores, entonces estamos bien y podemos mejorar aún esta sobrevivencia. Es manejo en la etapa larvaria. El tema nutricional también tiene que ver el tema de la temperatura, súper importante. En tema de la chita, se ha manejado densidades de cultivo larvario 25 larvas por litro, tasas de sobrevivencias como 14%, que eso se puede mejorar porque hemos visto, hemos observado que las larvas de chita son más resistentes inclusive que la corvina. Entonces, se puede mejorar sobrevivencias en la etapa alevines mayores del 90%,
una producción que hemos manejado en 15.000 watts, por el tema de infraestructura, porque que hemos, nosotros porque tenemos la corvina y cuando está con corvina, entonces no tenemos la capacidad, digamos, para producir mayores producciones, ¿no? Parte del proceso, desarrollo de tecnología, el tema de capacitación y transferencia, que es importantísimo. Después tener resultados, después de establecer algunos parámetros de trabajos experimentales. Se ha elaborado los protocolos de cultivo, que son protocolos prácticos, entendibles, fácil de comprensión, que hemos elaborado, por ejemplo, en tema de lenguado, tenemos protocolo de reproducción del lenguado, protocolo de reproducción de alimentos del lenguado, protocolo de transporte de alimentos del lenguado. En la próxima, como ya dijo nuestro editor, que estamos para presentar los protocolos de colecta de condicionamiento de corvina, protocolo de reproducción de corvina y protocolo de cultivo del horario de corvina, que va a ser un aporte importante. Creemos que va a ser un aporte importante, que estas etapas son súper importantes para desarrollar la actividad de la corvina. Y eso creemos que va a ser un aporte de nuestra parte. Además, se ha publicado manual de cultivo de Turbo, ¿no? El manual de cultivo integral del lenguado, y parte de nuestro proceso de desarrollo tecnológico en tema de transferencia. Hay una empresa de nuestros amigos de Pacific, de Frozen, que actualmente ellos cultivan el lenguado, una planta de producción de lenguado, que ellos ya tienen un sistema de producción, sistema de producción de lenguado integral, ¿no? O sea, producción de alevines y para engorde, ¿no? Cerrado el tema el tema de cultivo de lenguado, que actualmente ellos venden lenguado de cultivo, ¿no? En el mercado, que es súper importante, y creemos que ellos tienen un potencial para crecimiento, ¿no? Es en tema del lenguado. Y por otra parte, también hay una asociación de pescadores, creemos que son una asociación con una visión de futuro, yo diría, que ellos han emprendido un cultivo de corvina con nosotros, para los cuales nosotros estamos apoyando, hemos proveído la semilla, y actualmente que tenemos proyectos importantes con ellos para que podría ser como un proyecto piloto productivo para escalar, para lo cual necesitamos trabajar fuerte en ese tema. Y actividades de difusión, ¿no? En el centro desarrollamos capacitación a los interesados, profesionales. Principalmente tenemos la demanda de las universidades para las prácticas profesionales, también visitas técnicas guiadas, ¿no? Es parte de nuestra actividad de tema capacitación, transferencia tecnológica en el centro que tenemos. Bueno, el siguiente punto, como bases técnicas de producción sostenida de peces marinos. Creemos que nosotros tenemos la base técnica para desarrollar la actividad de peces marinos que hemos desarrollado. ¿Por qué? El tema de manejo de reproductores. Tenemos nosotros lotes de reproductores de lenguado, corvina, hechita. Más aún, en lenguado tenemos reproductores de primera, segunda generación. O sea, estamos próximos para obtener la tercera generación, F3, de los cuales ha sido importante para ver algunos resultados de más crecimiento, cómo mejora a través de la generación el tema crecimiento, ¿no? En tema de la corvina, tenemos formando reproductores F1. Queremos, la meta es lograr la reproducción del F1 para tener la F2, ¿no?
Y en Chita tenemos reproductores medio natural, pero en formación, unos ejemplares para formar reproductores F1 también. Eso es nuestro potencial. El segundo punto es la parte de reproducción. Dado que se tiene un manejo, digamos, de reproductores, entonces ya tenemos manejando la etapa de reproducción. Uno en tema lenguado, una reproducción controlada, vamos a decir. Una reproducción inducida, lenguado, que nos permite avanzar, uno, para el tema de mejorar la calidad de la semilla, que es importante. También el tema de la trazabilidad que se tiene que tener, el tema de producción de alevines. Entonces, es una reproducción, vamos a decir, manipulada, ¿no? Y lo que se ha desarrollado, eso es el objetivo para trabajar también con otras especies. Manejo de SOEs en corvina es espontáneo, o sea, en condiciones naturales responde la etapa de reproducción, ¿no? Y generalmente la época de reproducción es en primavera, ¿no? La idea es también llegar a la siguiente etapa, ¿no? Ese es. En Chita también son desovos espontáneos, ¿no? Que es importante por el punto de partida, para lo cual se ha establecido unos protocolos de manejo de producción en esas especies. Está en proceso, ¿no? En lenguado, el lenguado tenemos, en corvina también ya tenemos protocolos, pero en Chita estamos para establecer unos protocolos. Lo importante aquí es el tema de altos índices reproductivos que hemos registrado en tema lenguado Chita. lo que es un potencial para producir, que se pueda producir semillas de Chita, digamos, con bastante, digamos, optimismo al tener desarrollos importantes, luego para desarrollar la siguiente, que es la etapa cultivo larvario, ¿no? Entonces, como pueden ver, por ejemplo, eso es lo que decía la innovación, el tema de un tanque de reproductor de corvina, ¿no? Es un tanque, no es grande, o sea, es un tanque de 4 metros de diámetros, ¿no? De 1 metro de altura del tanque. Entonces, y formado de los ejemplares juveniles, están adaptados a este tanque, ¿no? Pequeño, siendo una especie pelágica. O sea, la lógica nos dice que tienen que ser tanques más grandes, ¿cierto? Pero ya adaptado a la especie, responden. O sea, igual hemos implementado para de la chita, ¿no? Pero la chita tiene otras características, ¿no? Su ubicación medio natural es en la zona intermareal, ¿no? Distinta que a la corvina, son características propias de cada especie. Entonces, esas características también hay que considerarlas importantes en el tema de acondicionamiento de reproductores. Y la etapa de incubación, bien cierto, es una etapa corta, ¿no? Aproximadamente un promedio, 48 horas, para las 3 especies que puede variar por el tema de la temperatura, ¿cierto? En esa etapa y hay alto porcentaje de eclosión, mayor de 90%, ¿no? Que previamente hay que hacer una evaluación de la calidad de los huevos. Claro, nosotros, por ejemplo, todos los deseos no incubamos, solamente se incuba, digamos, previa evaluación de la calidad, porcentaje de viabilidad, nosotros le decimos, de los huevos, ¿no? El cual dicen mayor del 50%, si el porcentaje de viabilidad de los huevos es mayor del 50%, se toma. Caso contrario, se descarta. Entonces, eso nos asegura porcentaje de exclusión es alto, ¿no? ¿Cierto? La evaluación de la calidad de incubación, ¿no? Como dije anteriormente, debe ser previamente evaluados para la etapa, ¿no? Los rangos óptimos de temperatura es importante aquí, aparte de recambio de agua, que debe ser menores. Estamos hablando de peces marinos
relativamente de agua fría, entonces tiene que ser más o menos de 16, 18 en esta etapa. El cultivo larvario, como base técnica, tenemos nosotros establecidos los protocolos de cultivo, más que todo el tema, la alimentación es súper importante, establecida para cada especie, ¿no? Adecuada para la especie. Entonces, tenemos el tema de, aquí es importante el tema de los parámetros físico-químicos. Uno de los parámetros físico-químicos súper importante que influye directamente en el desarrollo larval, por ejemplo, en corvina, es la temperatura. Asimismo, en el lenguado. La temperatura ideal para corvina consideramos que es 18 a 20 grados centígrados. Mayores no es conveniente. Puede haber mejor tasa de crecimiento, pero el porcentaje de sobrevivencia va a ser bajo. Entonces, es importante. Y el tema del oxígeno también debe estar mayores de 5 ppm pH. Tenemos establecidos los protocolos de alimentación, como dije. La tasa de sobrevivencia, por ejemplo, para el lenguado de corvina, mayores de 20%, lo que es interesante, importante, ¿no? Para proyectar para producciones masivas en esta etapa. Capacidad de producción importante, también en etapa de cultivo larvario. Entonces, tenemos avanzado en las condiciones que estamos trabajando, son parámetros que nos va a permitir a proyectar, a masificar la producción con los datos obtenidos, ¿cierto? Los datos que nos sirven para proyectar, para masificar la producción. Eso es importante. La etapa de alevines es una etapa ya superada el punto crítico, entonces aquí es básicamente el manejo. Además, el periodo aquí es más o menos máximo 3 meses, para que puedan salir como semilla ya para la etapa, para cultivos en exteriores, en tanques exteriores. Entonces, el manejo técnico está establecido, o sea, y también varía de acuerdo a la especie, tiene sus propias algunas características. Vamos a observar más adelante el comportamiento de las larvas, ¿no? Varía, no es lo mismo. Densidad de cultivo también por especie. Las tasas de sobrevivencia en esta etapa son mayores de 90%. Manejo técnico de alevines pre-cosecha establecido, que es importante porque hay que considerar que todos los trabajos que se hacen en el hatchery es en condiciones de asepsia en cuanto a la calidad del agua, ¿no? Agua tratada, esterilizada. Toda esa etapa. Entonces, los alevines producidas en esas condiciones, ahora se tiene que ir a otras condiciones, probablemente el agua sin tratar, entonces se necesita un preacondicionamiento para esos condiciones. Hay que preparar los alevines para que puedan ser transportados o llevadas a otras condiciones, para lo cual los alevines tienen que estar digamos, tienen que ser características, digamos, que no pueda sufrir enfermedades, ¿no? Bacteriales o protozoarios que puedan atacar en estas condiciones. Imagínense el agua sin tratar, ¿cierto? La capacidad de producción, como dije, en esta etapa tenemos importante, ¿no? Personal técnico que es nuestra base, digamos, el activo recurso humano, que nosotros decimos que es súper importante, porque sin recurso activo, yo digo activo, parte del activo de un centro cultivos como activo importante es el recurso humano. Que eso no se gana de un momento para otro, eso es formación permanente de la experiencia y la pericia, en el periodo de la experiencia,
¿eh? A veces en los protocolos podría estar establecido, pero la experiencia no se va a hacer transmitida específicamente de cada personal en el manejo, en los manuales. No, no es posible, ¿no? Se da las pautas, pero si el personal no está capacitado, no conoce bien el manejo, entonces probablemente los resultados no sean tan interesantes. Vamos a ver aquí un pequeño video. Vamos a ver. ¿Dónde está? Parece que no quiere funcionar el video. No está activo. No, no, lamentablemente que el video se falló. Aquí también el video no se activó. Debe ser por un tema técnico. Bueno, ni modo. Lo que quería mostrar es el comportamiento de los alevines de corvina y chita y las características mismas de comportamiento en cultivo. Bueno, como quinto punto, el tema desarrollo de producción sostenida de alevines de peces marinos. Ya les mostré anteriores láminas cómo nosotros hemos desarrollado las etapas de desarrollo de cultivo de peces marinos, en principal lenguado, corvina, chita en general. Entonces nosotros queremos apuntar, tenemos que proyectar una producción sostenida de alevinos. ¿Qué significa sostenida? Por su término que ustedes pueden entender. Sostenida, permanente en el tiempo, ¿no? Así, más o menos. Que puedas tener una producción frecuente, permanente, programado en el tiempo. Entonces, si nosotros queremos llegar a eso, tenemos que considerar varios aspectos, ¿cierto? Uno de los temas que yo considero, ¿no? Que dejo al auditorio, para su opinión personal también, puedan considerar, es tema de la adaptación tecnologías en agricultura, ¿no? Para una producción importante y sostenida, tenemos que tener tecnologías que nos va a permitir, uno, viabilidad técnica, rentabilidad, una producción importante, ¿no? En el tiempo. Para lo cual necesitamos definitivamente tener sistemas de cultivo controlados, y la tecnología existe, el sistema RAS, para lo cual tenemos que manejar el tema sistema RAS para nuestros reproductores. ¿Por qué? Porque tenemos que controlar los parámetros físico-químicos y otras variables para programar la producción. Igualmente tenemos que tener un sistema controlado a través del sistema RAS, que puede ser a través de cultivos larvarios, para masificar altas densidades, para mejorar la calidad del agua, establecer los parámetros, igualmente para producción de alevines. El tema, punto crítico que yo mencioné anteriormente, de los alimentos vivos, el tema producción microalgas, por ejemplo. Tenemos que tener un sistema de producción masiva, ¿cierto? A través de fotobioreactores, que podríamos implementarla, ¿no? Para no tener problemas digamos, porque producir microalgas es alto costo, personal, materiales, insumos, ¿no? Igualmente para el tema de zooplancton, en este caso los rotíferos, tenemos que tener un sistema de producción controlado y permanente, ¿no? Para abastecer alimento para las larvas, ¿no? El tema de equipamiento es súper importante porque todo este sistema debe estar equipado de acuerdo a las características propias, los requerimientos, al dimensionamiento de una planta de producción, ¿no? De acuerdo a la capacidad de producción, debe contar con un equipamiento propio, ¿no?
existe la tecnología, ¿no? El tema de la automatización de los procesos, que la industria, que ya en otras áreas, ya ha implementado. El tema de control de producción a través de la tecnología 4.0 que ustedes conocen, ¿no? Que ya han escuchado. Entonces, todo esto de tecnología existe, entonces tenemos que adaptar e implementar para nuestro sistema de producción que nos va a permitir en el tiempo una producción sostenida. Por otro lado, el tema de control de reproducción, teniendo la tecnología, teniendo la implementación, teniendo el personal, nosotros tenemos que tener un control de reproducción de los peces, ¿cierto? Como nosotros sabemos, cada especie, ¿no?, de interés comercial que manejamos, tiene sus propias características de reproducción. Estamos hablando, ¿no?, aquí algunos factores importantes que influyen en la reproducción de peces. Principalmente la luz, la temperatura, ¿cierto? Entonces, existen ciclos anuales de estos parámetros. Puede haber diarios, inclusive influye también los ciclos lunares. Entonces, aquí tenemos que hablar el manejo de estos parámetros importantes para el control de la reproducción. Este control de los parámetros, nosotros tenemos que conocer para cada especie. No podríamos implementar el control de la reproducción sin conocer qué sucede durante el ciclo anual o estacional, el tema, la luz, la temperatura en condiciones naturales. Teniendo esa información, nosotros podemos manipular, podemos proyectar manejo de estos parámetros, aparte de alimentación, claramente. Entonces, es importante conocer la fisiología y los factores ambientales que influyen en la reproducción de cada especie. Y ese es el tema, si hablamos a nivel de fisiología, nosotros sabemos que hay una glándula que gobierna en la reproducción de las especies, la glándula pineal cerebro hipófisis, ¿no?, que gobierna todo el proceso productivo en los peces, ¿no? Y dijimos que ahí están los factores ambientales, el tema fotoperiodo, temperatura, inclusive los factores sociales y químicos. Y eso a través de un proceso, digamos, de activación de este glándula, y se activan las hormonas, y eso encadena finalmente para el desarrollo de las gónadas y llegando a la etapa de producción. También se tiene que estudiar todo este proceso, en general se conoce, entonces se tiene que aplicar todo este tema. Entonces, en otras palabras, es importante conocer la fisiología de reproducción de las especies. En general se conoce, pero tenemos que probarlos, y eso tenemos que probarlas, manejando las variables, ¿no?, usando las hormonas. Entonces, para el control de la reproducción, como ya mencioné anteriormente, necesitamos las condiciones básicas, ¿no? Tenemos que tener un sistema RAS para controlar los parámetros, el tema de la temperatura, el tema de la luz, a través del control termofotoperiodo, ¿no? Y podríamos inducir a través de una hormona para el caso del desove, ¿no? Cuando ya el ejemplar, ¿no?, el reproductor, ya ha llegado a la etapa final, en el estadio de desarrollo gonadal, ya aplica la hormona, ¿no? Lo ideal, esta etapa sería manejar con reproductores provenientes de primera generación F1, ¿no?, que son ejemplares que ya están adaptadas, están acondicionadas propiamente en los cultivos, ¿no?, que puedan responder mejor a esta manipulación de los variables. Porque normalmente las
los ejemplares provenientes de medio natural son muy susceptibles a esta variación, porque alteras todo. O sea, imagínense la especie, a través de las horas de luz, a través de la temperatura, la especie puede detectar en qué época estamos, ¿no? Entonces, esas variables, imagínense, puede estropear, o sea, llegar a que la especie no se pueda reproducir, posiblemente. En algún momento que llega, hay un término que se llama atresia, que ya no llegan a reproducirse porque generó un problema, forma quistes en los ovarios, y ese reproductor se perdió, no va a desovar, o sea, no ya, se perdió. Entonces hay que tener bastante cuidado para el manejo de estas, ¿no? De estas especies. Digamos, para manipular el fotoperiodo, o el control de las variables en todo caso. Entonces, a través del control de reproducción, lo ideal que nosotros tenemos que tener es que tengamos una reproducción programada. O sea, tenemos que tener una producción programada a través, al menos 4 producciones al año, o en todo caso, las 4 estaciones del año, tengamos nosotros nuestra reproducción. Por lo tanto, los alevines disponibles todo el año. Esa es la acuicultura que tiene que apuntar. A eso tenemos que llegar, porque si no, no estamos hablando de una acuicultura sostenible. No estamos hablando de una acuicultura sostenible. ¿Cómo uno puede programar, por ejemplo, cuando quiere escalar una producción? Tiene que tener alevines, semilla, para escalar una producción. Entonces, la tecnología existe y tenemos que trabajar a eso. Eso es, digamos, súper importante en esta etapa. El otro tema es la biotecnología, principalmente aplicada en reproducción y nutrición. Estas etapas son muy importantes, ¿no? El tema de reproducción, porque tenemos que manejar la reproducción y esta puede ser sostenible, y la calidad de la semilla que tenemos que manejar, ¿cierto? Entonces, estamos hablando ya como el tema del uso de las hormonas, ¿no? Para inducir la producción, ¿cierto? El tema de la criopreservación de los gametos. Existe la tecnología que se puede aplicar para programar, para preservar los gametos para el tiempo cuando se requieran los gametos para el tema de la fertilización. Otro tema es importante, el tema de la producción de alevines monosexo, ¿no? Es súper importante, por ejemplo, en el tema lenguado. ¿Por qué? Porque esto implica de que o está relacionado al tema del crecimiento. El lenguado, hay una diferencia considerable en crecimiento entre hembra y macho. Es casi 50%, imagínense. Entonces, tener una producción, digamos, alevines que sean machos y hembras, no es conveniente, no es productivo. Tenemos que aplicar el tema de producción de monosexo, o sea, me conviene tengamos una producción de alevines pura hembras, ¿cierto? Para lo cual existe la tecnología. Una de las tecnologías es el tema de neomachos, ¿no? A través de la tecnología de neomachos puedes lograr obtener alevines pura hembra, que es el próximo evento, que esperamos que no se pierdan, el tema del lenguado, que nos va a presentar, ¿no? Tenemos un evento programado, el tema de neomachos, el lenguado, que es una tecnología que se tiene que desarrollar para que pueda ser aplicable, ¿no? Para producción de alevines monosexo. El tema de la triploidía, ¿cierto? También es una tecnología que existe, que se aplica muy bien el tema de la trucha, ¿verdad? Las ovas que se importa, todas las ovas que se importa de trucha son triploides. No se pueden reproducir, son estériles. Por lo tanto,
todo el crecimiento, toda la energía, todo lo que el alimento se aprovecha para el tema crecimiento, mejorando la producción, la rentabilidad del cultivo. Entonces, igualmente, tenemos que apuntar en tema de los peces marinos, porque hay una reproducción prematura en caso, por ejemplo, de los machos. Eso ocurre con lenguado, con corvina, con chita. Los machos son más precoces, tan maduros, o sea, más temprano que el macho, que la hembra. Entonces no es conveniente nosotros tener esos animales que maduración prematura. A nosotros nos conviene que una producción en temas de carne, crecimiento. Por lo tanto, tenemos que tener una tecnología para controlar el tema de la producción, ¿no? Igual, por ejemplo, la técnica que existe en tilapia se aplica, ¿verdad? La reversión sexual de los alevines, porque los machos son de talla más grande que las hembras, por lo tanto, a mí me conviene solamente que los alevines sean puros machos, ¿no? Entonces, si no, no es rentable. La otra técnica o la biotecnología que tiene que aplicarse el tema de la genética molecular, ¿cierto? Aplicada al tema de reproducción, el tema de la nutrición, inclusive el tema de la patología, ¿no? El tema de la genética, por ejemplo, el tema de nutrición, para identificar, ¿no? O el tema de crecimiento, por ejemplo, genes de crecimiento, o sea, identificar cuál es el gen que influye en el crecimiento, ¿cierto? ¿No? Y igualmente aplicado en el tema de reproducción, para identificar, por ejemplo, en alevines, que yo puedo identificar el sexo, ¿no? Sexo de los alevines. Entonces, a través de la genética molecular se puede implementar esa tecnología, ¿no? Si bien es cierto, es caro, pero se tiene que trabajar a eso. En la etapa larvaria, por el tema de los probióticos, importante para mejorar la sobrevivencia, etapa larvaria que existe, que se aplica en otras especies, ¿no? En tema de la biotecnología, que ya mencioné, es que el próximo evento vamos a tener este tema de desarrollo tecnológico de producción de machos de lenguado para lícteos aspersos como base para la producción de poblaciones todo hembra. Es un proyecto que se ha desarrollado, que hemos desarrollado a través de una alianza estratégica con cofinanciamiento de PENIPA, ¿no? En este caso con la entidad directora, Feminal Pacific Bifrosi, que el próximo invitado, el FONDEPES, y la Universidad Católica Santísima de Concepción de Chile. Entonces, te lo dejo para el próximo evento. El tema de la nutrición larval, que es importante, como mencioné anteriormente, la etapa larvaria es un punto crítico, por lo tanto, para mejorar una producción sostenida, ¿no? Una producción importante, tenemos que mejorar la nutrición, la calidad nutricional de las larvas, para lo cual necesitamos, por ejemplo, las microalgas de mejor perfil lipídico que requieren las larvas. O sea, actualmente existe las microalgas de mayor uso, son para moluscos, pero necesitamos microalgas que puedan aportar mejor calidad nutricional para las larvas, de mayor concentración, mayor aporte de HA, EPA y otros. El tema del zooplancton, del alimento vivo, ¿no? Aparte de rotíferos que nosotros usamos, tenemos que trabajar el tema de los copépamos marinos, que nos puede permitir reducir los costos operativos en la etapa de cultivo larvario, porque es caro. Una producción de copépamos marinos puede ayudar en este caso para mejorar los costos operativos, ¿no? El tema del tamaño del zooplancton, que es importante también porque elegir de acuerdo a la especie en cultivo. En este caso, nosotros no hemos tenido inconvenientes con la rotífera Blachium explicatilis que trabajamos. Por otro lado, el tema ha sido siempre de mucho de investigación desde años atrás, el tema de las microdietas de uso temprano para la etapa de deshabituación de las larvas, porque después de una alimentación con alimento vivo,
Nosotros tenemos que adaptar a un alimento inerte, en nuestro caso un alimento balanceado. Entonces, para reducir el tiempo de uso de alimento vivo, se necesita microdietas, digamos, que sean viables técnicamente para las larvas, que puedan ayudar a reducir el tiempo. Hay muchos estudios al respecto, pero todavía no se ha encontrado que inclusive la sustitución casi total del alimento vivo, pero el tema de la sobrevivencia es muy bajo, ¿no? Que todavía necesitas. Pero sí, yo pienso que se puede reducir el uso o el periodo de uso de alimento vivo con unas microdietas que mejor elaboradas de alta eficiencia. Por otro lado, el tema de enriquecedores es un tema crucial en cultivo larvario de peces marinos, porque necesitamos sí o sí de enriquecedores. ¿Por qué? Porque todavía las microalgas que usamos no aportan suficiente calidad nutricional. Por lo tanto, nosotros tenemos que usar productos que tenemos de alta concentración de ácidos grasos, lipídicos, ¿no? Fosfolípidos principalmente, que ayuden a mejorar la calidad nutricional. Ahora, estos enriquecedores normalmente en el mercado no existen. O sea, si hablamos del mercado nacional, no existen estos productos comerciales que ya está desarrollado para etapa larvaria. Lamentablemente, no está acceso, digamos, estos productos. Además es caro, por lo tanto necesitamos trabajar en tema de la formulación de propios enriquecedores, que es posible, se puede realizar en un tema de investigación, para no depender de estos productos comerciales que existen, que algunos son buenos, algunos no, depende de la especie también, ¿no? Para mejorar esta etapa, ¿no? Lo que voy a comentar, no sé si va a alguna manera que sea, digamos, un aporte, en el sentido de que en esta etapa de cultivo larvario, pues, el requerimiento de enriquecedores es clave para el desarrollo del cultivo de peces marinos. Pero no voy a decir lamentable, pero son propias, digamos, de mantener la calidad de productos de acuicultura. La entidad responsable ha implementado que para importar estos productos debe tener autorización respectiva, ¿no? Por Sanipes. Entonces, está regulada, es decir, está restringida la importación de estos productos. Con eso, ¿qué quiero decir? Que no puede importar cualquier empresa estos productos que existen en el mercado internacional. Tiene que tener una autorización específica, ¿no? Por CENIPES, ¿cierto? Eso me parece bien, pero también es contradictorio para la producción, para el avance de la tecnología de la producción de peces marinos. ¿Por qué? Porque la actividad de la acuicultura de peces marinos no está desarrollada, ¿cierto? No hay un mercado importante que demande estos productos. Por lo tanto, ¿qué empresa puede acceder para obtener la autorización de estos productos? Yo pregunto. No es comercial, ¿no? Entonces, no va a arriesgar que evidentemente tiene un costo, ¿no? Para tener la autorización, con todas las condiciones básicas que califica, para implementar, necesita inversión. Después, el producto no es comercial, ¿no? Entonces, estamos limitados y eso no favorece. Entonces, no podemos desarrollar la actividad de la acuicultura de peces marinos en etapa larvaria que nosotros requerimos estos productos comerciales enriquecedores, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos que ver un tema importante, ¿no? Con la autoridad sanitaria,
de qué manera se tiene que permitir, digamos, el tema de esta importación de productos. Anteriormente no era dentro de los productos restringidos, entonces uno podría comprar, importar y normal, ¿no? Sin embargo, no ocurre en otros países. Por ejemplo, en Ecuador no está restringido, en Chile creo que tampoco no está restringido, ¿no? Entonces, es un tema, digamos, de normas que tenemos que mejorar. Si queremos promover la actividad, tenemos que ver dónde está el punto crítico, dónde son los cuellos de botella para desarrollar una actividad. Entonces, eso es importante. Por lo tanto, nosotros creemos que tenemos que incentivar el tema de trabajo de enriquecedores para producción en esta etapa larvaria, ¿no? Otro punto es el tema de mejoramiento genético, ¿cierto? Es un tema importante si queremos promover una actividad, si más aún estamos hablando de especies nativas. Entonces, se tiene que hacer una selección genética de reproductores, considerando la variabilidad, que permanezca la variabilidad genética de los reproductores. Puede ocurrir que estamos restringiendo la variabilidad genética de los reproductores y qué puede pasar con el tiempo. Probablemente vamos a tener mejores tasas de crecimiento y un momento que pueden ser muy susceptibles, digamos, a enfermedades, altas mortalidades, o otros factores que pueden influir. Entonces es importante el tema de un estudio específico al respecto para implementar un programa o un plan de manejo de reproductores de estas especies, potenciales para la acuicultura, ¿no? Entonces, también el tema es el tema de estudios genéticos con marcadores moleculares que anteriormente mencioné, tema relacionado al tema de nutrición y crecimiento, que es importante para si estamos hablando del tema de los peces nativos, es posible identificarlo, lo que ayudaría a mejorar, ¿no? El tema de crecimiento. Por otro lado, tiene que pensar, como ya dije anteriormente, tema de formación de líneas reproductores mejoradas, ¿no? Por especies nativas, que la parte genética es súper importante, ¿no? Porque tenemos que tener un punto de partida, ¿no? Los reproductores que normalmente nosotros, por ejemplo, es una selección, ¿no? Selección natural, quiere decir, ¿no? Los ejemplares que tienen mejor tasa de crecimiento, los reproductores más bonitos, vamos a decir, así, una selección para que podamos, pero esta tiene que ser corroborada con la parte genética de los reproductores, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros podemos ver en el gráfico, o sea, hemos hecho una selección de los juveniles F1, de los cuales se ha seleccionado un lote de reproductores. O sea, hay que tener un lote interesante para seleccionar los reproductores, de los cuales se ha seleccionado, se ha logrado a reproducir, ¿no? Entonces, para obtener la F2, de los cuales hemos hecho una evaluación de los lotes, lote la primera generación, F1, y la segunda generación. Y lo que encontramos es una diferencia significativa, importante en el tema de crecimiento en el mismo periodo. Lo que nos indica que la parte de genética, una selección, ¿no? Como hemos dicho, parte del tema de estudio de genética es súper importante para mejorar el proceso de domesticación, porque estamos en el proceso de domesticación de especies nativas. Estamos trabajando con especie nativa. No podemos decir que es una especie que ya está domesticada. No, está en proceso. Por lo cual tenemos que apuntar estos trabajos que es súper importante. Entonces, ese es el trabajo que se requiere. Por lo tanto, el desarrollo de tecnología de cultivo de peces marinos, estamos hablando de especies nativas, lamentablemente, no lamentablemente, pero creo es un paso importante a largo plazo. Entonces, eso es lo que quería mostrarles. Agradecer nuevamente a cada uno de ustedes en esta charla y estamos prestos para responder sus preguntas. Muchas gracias.